Génesis capítulo 24 nos encontramos con que Abraham ya está muy viejo, entrado en años, como nos dice la palabra, y está bendecido por el Señor en todas las cosas. Entonces lo que hace es llamar al siervo más viejo, al siervo que es más viejo de su casa, que es su mayordomo, y le quiere encomendar algo muy importante, que es buscar una esposa para su hijo. Como el asunto es muy importante, lo que Abraham hace con su siervo es que le hace jurar tocándole debajo del muslo, que era una parte íntima, y que confirmara que él iba a llevar a cabo esta gran misión, que era buscar una mujer para su hijo que no fuera de la hija de los cananeos, sino que fuera a la tierra de sus parientes, donde buscara una esposa para Isaac. Entonces el siervo inmediatamente le pone algunas preguntas a Abraham diciéndole, bueno, pero ¿qué pasa si esta mujer no quiere seguirme? ¿Debo llevar a Isaac a ese lugar? Y él le dice que no, para nada tiene que llevar a Isaac a ese lugar, sino que el Señor será quien le muestre el camino, será el Señor quien mandará a su ángel, como lo dice Abraham, ¿cierto? Y va a traer a esa mujer para su hijo. Entonces el siervo pone la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y jura sobre este asunto. Entonces lo primero que hace este siervo es tomar camellos, tomar cosas de valor para ir hacia allá. Y cuando va llegando al lugar, lo que hace es esperar con los camellos ahí y arrodillarse y orar al Señor para que el Señor obre exitosamente. La oración del siervo es impresionante cuando uno la lee. Por ejemplo, el verso 12 dice: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Y luego le pide cosas específicas, que es, bueno, si viene alguien y le dice que por favor le dé agua, y ella responde que le va a dar agua a él y también a sus camellos, entonces esa es la mujer que será para Isaac. Esto resulta impresionante porque cuando él termina de hacer esta oración, aparece Rebeca. Rebeca entonces dice que es una joven muy linda, virgen, que ningún hombre la había conocido, y que inmediatamente, luego que él le pide que le dé un poco de agua, ella le da de beber no solo a él, sino también a sus camellos. Y para los que conocen un poco de la historia o del contexto de lo que esto significaba, los camellos beben mucha agua, lo cual significa que Rebeca corrió una y otra vez para traer agua, una y otra vez. Debe haber sido un trabajo muy arduo en la cual estos camellos y también el siervo recibieron de parte de ella. Esto mostraba inmediatamente la hospitalidad, la piedad de Rebeca. Y el siervo estaba realmente, dice, observando en silencio, asombrado por esto que estaba haciendo, que se estaba llevando a cabo. Entonces el siervo saca muchas cosas de valor y se las pasa, ¿cierto? Oro, brazaletes de oro, y le pregunta de quién es hija y si hay un lugar donde hospedarse. Entonces ella inmediatamente le dice quién es y le dice que sin duda hay lugar para hospedarse. Entonces el siervo se postra ante el Señor y agradece al Señor, alaba al Señor porque ha visto la mano maravillosa actuando. Entonces la joven, o sea, Rebeca corre, les dice esta cosa a su madre, les dice esta cosa a Labán, ¿cierto? A todos ellos lo que ha acontecido, y llegan y reciben de una forma muy abierta a este siervo, de una forma muy hospitalaria, mostrando una vez más la piedad que había en ellos. Y entonces él les cuenta nuevamente toda esta historia desde el principio, cómo él oró, cómo el Señor respondió, cómo el Señor actuó, y ellos quedan totalmente asombrados con esto y dicen, bueno, del Señor ha salido esto, no podemos decir que está mal o está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que ella sea la mujer de tu hijo, tu Señor, como el Señor ha dicho. Entonces ellos inmediatamente asumen que esto ha venido del Señor. No hay otra explicación más para esta providencia divina actuando en esta búsqueda. Entonces los hombres se quedan ahí, el siervo se queda ahí, ¿cierto? Con ellos, come y bebe por un día y luego quiere irse a llevársela a su señor, y ellos quisieran que se quedaran más días, Rebeca con ellos, pero ya la mandan a llamar para que le pregunten si ella quiere irse inmediatamente o quedarse, y ella dice que va a ir. Entonces la preparan, se va con sus siervas y la bendicen, diciéndolos que ella se convierta sin duda en alguien que va a tener muchos descendientes y que pueda ser bendecida por el Señor. Los hijos en el mundo antiguo, como lo hemos dicho antes, es una gran bendición. Entonces Rebeca se va con sus doncellas
a casarse con Isaac, su señor. Y se encuentran, ¿cierto? Cuando Isaac está meditando y él ve los camellos de lejos, se acerca, Rebeca pregunta quién es él al siervo y el siervo le dice que es su señor. Entonces ella se cubre con el velo y finalmente se unen y dice que fue su mujer y la amó. Esta es una historia, hermanos, extraordinaria de este capítulo 24 de Génesis y nos puede llevar a meditar en varias cosas importantes. Primero es que Abraham estaba preocupado por quién se iba a casar Isaac, su hijo, ¿no? El hijo del pacto, el hijo de la descendencia que Dios le había prometido. Estaba verdaderamente preocupado y toma lo mejor que tiene para asegurarse que Isaac se va a casar con alguien que sea conforme a la voluntad de Dios. Toma a su siervo, el más experimentado, su esclavo, el más experimentado, para llevar a cabo esta tarea. ¿Por qué? Porque era una tarea muy, muy importante con quien se casara Isaac para seguir a cabo la descendencia que el Señor le había entregado. Esto nos dice, hermanos, que la preocupación que debe tener un padre o la preocupación que deben tener incluso los pastores de una congregación es muy importante con quién se va a casar, porque está manifestando y está mostrando la descendencia hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿No es acaso, hermanos, importante con quién se une tu hijo o tu hija de por vida? ¿No te importa si es un adorador de Baal, de Satanás o de cualquier dios falso? ¿No debería ser algo importante? Y eso lamentablemente hoy pareciera ser no tan importante, no tan relevante. Sin embargo, vemos en la escritura la preocupación de Abraham por su hijo Isaac. Debe ser una preocupación constante. Ver lo importante con quién uno se va a unir de por vida para la descendencia, para seguir los caminos del Señor, para transmitir la fe a nuestros futuros hijos. También Abraham nos muestra que confiaba en la providencia de Dios. Y esto lo muestra cuando el siervo le hace varias preguntas. ¿Qué va a pasar si esto? ¿Qué pasa si aquello? Y él dice, no, Dios va a enviar su ángel y eso se va a llevar a cabo según su voluntad. El siervo había de alguna forma entendido esta fe que tenía Abraham y muestra esa misma fe cuando ora al Señor de una forma extraordinaria y el Señor actúa y revela entonces y aparece Rebeca, esta mujer piadosa que hace este servicio de darle agua a él y darle a todos los camellos. Algunos cristianos hoy en día, sin duda, como todas las épocas, quieren casarse, pero sin embargo no oran al Señor. Otros desean también casarse y no confían en la providencia de Dios, sino que buscan esposa de una manera impía o siguiendo los mismos ejemplos del mundo. Sin embargo, esto debe llevarnos a pensar que si nosotros buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios, buscamos casarnos, entonces tenemos que orar al Señor y tenemos que confiar en la providencia del Señor. Cuando yo era soltero, oré al Señor y confié en su providencia y Dios me respondió esta oración y esta historia siempre me apareció en mi memoria porque recordaba cómo Dios en su providencia podía actuar. Dios me llevó a Chiloé para casarme con una valdiviana y vivir en Valparaíso siendo un ariqueño. ¿No es acaso eso parte de la providencia de Dios en mi vida? ¿No es acaso lo que Dios quiere hacer para llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida? Es eso, creer en la providencia de Dios y puede actuar de la misma forma que actuó conmigo para contigo, porque es el Dios de sus hijos el cual está llevando a cabo su voluntad. La historia termina de una forma hermosa contándonos cómo está el encuentro entre Isaac y Rebeca y cómo él dice que la tomó y la amó. Los esposos, las esposas son regalo del Señor, son bendición del Señor. Y si Dios nos ha dado una esposa o un esposo, ¿no deberíamos amarlo como la Escritura nos pide? ¿No deberíamos esforzarnos en vivir y en manifestar el amor como el Señor nos pide? Para las esposas no deberían someterse como Cristo se somete a su Padre. Para los esposos no deberían amarla como Cristo amó a su iglesia. Sin embargo, no es cierto que el matrimonio revela en nosotros el pecado del egoísmo, la vanagloria, la jactancia, eh, la, la, el pensar siempre en nosotros primero y no en los demás. No revela esa nuestra incapacidad de amar como la Escritura nos dice y nos muestra la pecaminosidad que hay en nuestro corazón. Y es por eso que el matrimonio nos revela la necesidad que tenemos constante del Evangelio, la necesidad constante que tenemos de Cristo, nuestro Salvador, el único que se sometió perfectamente a su Padre, el único que amó verdaderamente como debe amar, entregándose por completo y dejándonos entonces el estándar para nuestros matrimonios.
Espero, hermano, que esto nos ayude a pensar en estas verdades. Que el Señor les bendiga.